Eso quiere decir que algo grande va a suceder hoy aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están preparados para su milagro? Muy bien, abramos la palabra del Señor en Lucas capítulo 13, versículo 17. 30 grados de calor, una pandemia en tercer grado, en fin, estamos azotaditos por todos lados. Pero aquí estamos. ¿Cuántos dicen amén? Y gloria a Dios por todos los que se han acercado y han hecho el esfuerzo a pesar de las circunstancias para estar aquí en la presencia del Señor. Porque es en la presencia del Señor y en su iglesia donde suceden los milagros. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos esta tarde aquí para recibir nuestro milagro y llevárnoslos en nuestra vida para nuestra casa y para nuestros seres queridos y para nuestra familia y para todos. Ya hay personas que han traído incluso alguna prenda de algún familiar por la que vamos a orar también luego cuando oremos por sanidad. Aunque van a suceder cosas extraordinarias mientras predicamos la palabra del Señor, porque es por la palabra de Dios por lo que suceden estas cosas. En Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17, encontramos la historia de una mujer encorvada, no jorobada, encorvada. Y dice la palabra del Señor en el versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero al principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanado, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Padre, gracias por esta palabra que acabamos de leer. Pido que ya tu palabra comience a hacer obras preciosas en la vida de mis hermanos y ellos la reciban con gozo, con alegría, Señor, y sean transformados durante la predicación de tu palabra, y luego en la oración haga tu poder se desate de una manera increíble y provoques milagros extraordinarios, sanidades, prodigios, cosas gloriosas en medio de tu pueblo, porque tú estás en medio de tu pueblo. Y gracias te damos por esta palabra en el nombre de Jesucristo. La iglesia dice amén. Se pueden sentar, queridos hermanos. Jesús sana a esta mujer en medio de la predicación. En medio de la predicación, porque dice: enseñaba Jesús en la sinagoga. Así que Jesús estaba enseñando la palabra, estaba predicando la palabra del Señor, y mientras predicaba la palabra, sana a esta mujer. Porque la sanidad viene por el oír la palabra de Dios. El Salmo 107:20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Así que repita conmigo: la palabra oída me sana y me saca de la ruina. Vamos a decirlo en tiempo presente: la palabra oída hoy me sanará y me sacará de la ruina. Me sanará y me sacará de la ruina. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Ese es el pueblo del Señor. ¿Por qué hay sanidad mientras la palabra es predicada? Porque el Espíritu cae sobre los oyentes. El Espíritu Santo cae sobre los oyentes. Una cosa es el Espíritu que está dentro de nosotros y otra cosa es el Espíritu que está sobre nosotros. Y el Espíritu viene sobre nosotros cuando nos congregamos. Tristemente, tengo que decirle a los que están en casa, que están viendo este vídeo, pues que hay que congregarse, hermano. Porque si no, el Espíritu está dentro, no está sobre. Y si no está sobre, los milagros no suceden. Así que es importante congregarnos. Por eso hay hermanos que están arriesgando sus vidas en distintas partes del mundo para congregarse.
que llevan a sus hijos en lugares de persecución, como en muchas partes de África, Centroáfrica, en Asia, donde hay una persecución brutal, y esos hermanos arriesgan sus vidas con sus niñitos, van en la noche escondidas a congregarse, arriesgando sus vidas. ¿Por qué? Porque el poder se desata en medio de la congregación donde está Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 10:44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso, los que estaban congregados. El Espíritu cayó sobre ellos. Y cayó sobre ellos, no sobre todos, sino sobre los que oían con fe. Porque el Espíritu cae solo sobre los que oyen con fe. Gálatas 3:2 dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibiste el Espíritu por obedecer y venir? ¿Por las obras de la ley de venir? ¿Por obedecer al Señor y venir? ¿Recibiste el Espíritu por estar aquí? No, recibiste el Espíritu por venir y oír con fe. Oír con fe, dice la palabra del Señor. Y oír con fe es oír creyendo. Es el oír para obedecer. Y esto es muy importante entenderlo, porque Jesús sana durante la predicación. Durante la predicación recibes la palabra de la sanidad. Tú estás ahí escuchando la palabra del Señor, hay una parte del sermón, una parte de la prédica que es para ti. Es interesante que cuando yo termino de predicar y puedo preguntar a diversas personas aquí, a 10, 15 personas distintas, y puedo preguntarle: ¿de qué fue el Señor habló sobre esto? Y el otro dice sobre aquello y sobre el otro. Si no digo el título, la gente dice distintas cosas sobre las que Dios les habló a su vida. Algunas cosas yo me quedo sorprendido porque predico cuestiones que de repente las personas dicen: pues Dios me habló y me habló sobre esto. Y yo me cuesta encontrar en la predicación eso que Dios le habló concretamente, pero es el Espíritu el que hace la obra. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos hablaban en lengua en el aposento alto, los 120, y los que estaban escuchando por fuera escuchaban perfectamente lo que el Espíritu estaba diciendo, aunque todos los demás entendían otras cuestiones. Pero el Espíritu habla de una manera personal cuando está la palabra del Señor siendo predicada. Y cuando está siendo predicada y hay una palabra que viene a tu vida, y hay un mensaje que viene a tu vida, esa palabra tienes que agarrarla, tienes que obedecerla y tienes que decir: amén, la recibo en el nombre del Señor. Recibo esa palabra que es para mí, que entiendo que es para mí, la albergas en tu corazón y se queda ahí. Luego oramos por sanidad y esa palabra se activa y produce el milagro, porque el milagro sucede por la palabra del Señor, porque Dios envía la palabra, tú la recibes y te sana y te saca de la ruina. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la palabra de Dios. Así que prediquemos la palabra, hablemos de ella, hablemos de lo que Dios ha hecho, de lo que Jesús ha hecho, porque Jesús es un ser extraordinario, magnífico, increíble, el ser más grandioso de la historia de la humanidad, presente, por cierto, entre nosotros, aquí en medio nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad, tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Andaba encorvada con este espíritu de enfermedad y en ninguna manera se podía enderezar, porque en ninguna manera se puede enderezar algo que ha sido torcido por el diablo si no es por la intervención del Señor Jesucristo. No se puede de ninguna manera enderezar, ni humanamente se puede enderezar algo que un espíritu, un demonio ha torcido, algo que un demonio ha curvado. No se puede enderezar con la intervención humana. Los hombres, los seres humanos, la medicina, lo que quiera, no puede luchar contra los demonios, contra los espíritus. De ninguna manera. Da igual donde vayas, el avance de la ciencia, de la medicina, da igual, no importa. De ninguna manera te puedes enderezar si ha sido el demonio el que te ha torcido. No existen armas humanas contra las obras del diablo. Solo Jesús puede enderezar aquello que el diablo torció. Solo Jesús de Nazaret. Primera de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Diga conmigo: solo Jesús puede deshacer las obras del diablo.
Dígalo otra vez, solo Jesús puede deshacer las obras del diablo. Y hay obras del diablo, hay obras que hemos hecho nosotros y hay cosas que nosotros las hemos creado. Pues si andamos comiendo mal es normal que nos pasen cosas. Si andamos en cosas de riesgo es normal que nos sucedan cosas, que se nos rompa algún hueso. Hay cosas que son obras de hombre que nosotros podemos creado y que puede que los hombres nos puedan ayudar a arreglarlas. Pero hay cosas que el diablo crea. Y hay espíritus de enfermedad. Y espíritus que destruyen los hogares, y espíritus que destruyen los matrimonios, y espíritus que destruyen la familia. Hay espíritus de fornicación, hay espíritus de adulterio, hay espíritus de toda clase de cuestiones espirituales que vienen a la vida de las personas y que es imposible echarlas fuera si no es por la intervención de Jesús. El diablo no puede echar fuera al diablo. El diablo no puede deshacer las obras del diablo, dice Mateo 12:26. Satanás no puede echar fuera a Satanás. No puedes hacer las obras del diablo. Así que toda brujería, toda hechicería, toda obra del diablo que haya sido hecha, solo se puede deshacer con la mano de Jesucristo. Y si tú te vas a un brujo, te vas a un hechicero o te vas a algún instrumento de Satanás, del diablo, para intentar deshacer una obra del diablo, lo que sucede es que se empeora la cosa. Recuerda aquel hombre que un hermano de la iglesia, empresario, le dijo: ven a la iglesia, tengo problemas, le dijo, tengo problemas en mi negocio y necesito ayuda y necesito que Dios me ayude. Y entonces le dijo: vente a la iglesia, ven a Jesús, Jesús te puede ayudar, Jesús pone su mano. Y él, en vez de ir a Jesús, prefirió ir a la brujita de aquí de turno de Fuerteventura. Y llevó a la brujita de turno a su negocio, hicieron un trabajo de brujería en su negocio y eligieron toda la noche tienen que estar las velas de la liberación. Las velas de la liberación encendidas toda la noche. La dejó encendida. Al día siguiente, cuando fue allí, habían venido los bomberos, se le había incendiado todo el negocio y se le había arruinado todo. Porque solo Jesús puede deshacer las obras del diablo. Satanás no puede echar fuera a Satanás. Y esta palabra apareció, dice la Biblia, que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esta palabra apareció, la palabra phenareo en griego, significa manifestar. Para esto se manifiesta Jesús. Para esto se manifestó Jesús. Para esto se está manifestando Jesús. Dense cuenta que esta palabra, Faneroo, manifestar, esta palabra en griego, es la misma palabra que aparece en las apariciones de Jesús después de resucitado. Curiosamente, dice en Marcos 16, puede encontrar esta palabra en varios versículos. Dice: apareció primeramente a María Magdalena. Luego dice versículo 12, apareció en otra forma a dos de ellos que iban camino, yendo en el camino, a los del camino de Maús. Y luego dice: apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados sobre la mesa. Esta palabra, faneroo, apareció, manifestó, se manifestó. Una manifestación resucitado. Es decir, esas manifestaciones que vemos en Marcos capítulo 16, esa aparición de Jesús, es la misma aparición de Jesús para deshacer las obras del diablo. Es decir, que Jesús está aquí en esta tarde, aquí en este lugar, manifestado, como dice la palabra del Señor, en medio nuestro, para deshacer las obras del diablo. Está aquí para que el diablo salga huyendo en el nombre de Jesús. Y toda enfermedad provocada por el diablo, toda ruina provocada del diablo, todo espíritu, demonio haya provocado en la vida de ustedes en esta tarde, por la presencia manifestada de Jesús aquí en este lugar, tiene que salir huyendo en el nombre poderoso de Jesucristo. Recuerdo en esta manifestación de Jesús que se manifiesta en medio nuestro, una campaña en el Charco, 1998. Estábamos ahí, un trabajo enorme, desde 1996 estamos aquí luchando y batallando, la pastora y yo. Y comenzamos esta obra con 8 personas. Y bueno, en 1998 estamos haciendo una campaña fuerte ahí en el barrio del Charco. La gente nos decía: no vayan al barrio del Charco, no hagan nada en el barrio del Charco, pero en el barrio del Charco está toda la mafia. Y nosotros dijimos: vamos a ir allí, al barrio del Charco. Y lo hicimos, creo que enfrente de los pisos Rosa, hicimos allí en una cancha la campaña evangelística. Y ahí estábamos predicando la palabra del Señor. Muchos de
muchos chicos de que están en la iglesia ahora fue un producto de ese lugar. Escucharon el mensaje de Jesucristo la primera vez en ese lugar. Uno de ellos es Eduardo Medina. Recuerdo a Eduardo Medina, que tiene un testimonio impresionante de cómo Dios ha hecho en su vida y cómo Dios lo ha transformado. Y él llegó allí cuando yo estaba predicando en la cancha y de repente aparece una persona en una silla de ruedas haciendo el caballito delante mío mientras yo predicaba. Y yo seguí predicando la palabra del Señor y recuerdo que hizo el caballito, se cayó y fui a ayudarle, dejé de predicar, fui a ayudarle y me dijo, no me ayude, no me ayude. Y ahí luego me tiraron huevos, me hicieron tantas cosas y vino un día aquí y se entregó al Señor. Recuerdo al Madán y me dijo, pastor, yo fui el que le tiraba los huevos ahí en la campaña del charco. Y Eduardo, que Dios lo transformó de una manera extraordinaria. Pero ahí sucedió algo increíble. Y es que estábamos en medio de una tremenda oposición y estábamos predicando el mensaje del Señor. Y yo predicaba allí a las sillas vacías, las sillas vacías. Y de repente el Espíritu del Señor, el Señor como que se me apareció a la mano derecha. Yo vi el rostro del Señor que me miró y me sonrió. Y habló fuertemente a mi corazón, yo estoy aquí en medio de ustedes. Y a partir de ese entonces comenzaron a suceder cosas gloriosas de la presencia del Señor. Porque Jesús, cuando está en un lugar y se manifiesta en un lugar, es para deshacer las obras del diablo, queridos hermanos. Y comenzó a deshacer las obras del diablo en el barrio del Charco y muchas personas vinieron y siguen viniendo a los pies de Jesucristo. Hay un espíritu de enfermedad. Tenía espíritu de enfermedad. Hay enfermedades naturales, pero hay enfermedades provocadas por espíritus. Producto de espíritus. A estas enfermedades, en Job 18:13, se las llama el primogénito de la muerte. El primogénito de la muerte porque son enfermedades provocadas por Satanás. Dese cuenta que a Job quien lo atacó fue Satanás. Satanás se presenta delante de la presencia del Señor y le pide permiso a Dios para atacar a Job y va a atacar a Job. Y todo lo que le vino a Job fue provocado por Satanás. Y ahí se llama la enfermedad de Job el primogénito de la muerte. Por tanto, a los espíritus de enfermedad, la Biblia los llama primogénitos de la muerte, porque son espíritus que vienen con la misma premisa que vienen en la palabra del Señor, como dice la palabra del Señor Juan 10:10, el diablo no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Son espíritus de muerte. Hay enfermedades provocadas por espíritus que vienen a matar. A matar. La diferencia entre una enfermedad natural y una enfermedad provocada por un demonio, por un espíritu, es que la enfermedad provocada por un espíritu tiene la intención clara y evidente de matar y destruir rápidamente la vida de esa persona. Por eso nosotros hemos visto personas que mueren en un instante. Prácticamente oímos se enfermó y se murió. Enfermedades provocadas por espíritus que vienen a destruir. En este caso, dice Job 18:13, la enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Los espíritus de muerte vienen, de enfermedad, vienen para roer la piel y devorar los miembros, destruir el cuerpo de esa persona. Y a esta mujer tenía un espíritu de enfermedad, un primogénito de la muerte sobre su vida. Primogénito porque ese primogénito, la palabra primogénito, del primero que viene, primero que viene. Si habla de primogénito es porque los espíritus de enfermedad van llamando a otros espíritus. Por eso hay personas que tienen un espíritu de enfermedad y empiezan a tener enfermedades diferentes encadenadas unas detrás de las otras. Hay personas que tienen espíritu de enfermedad y les sale una enfermedad y mañana tienen otra y pasado otra y siguen teniendo enfermedades unas tras otras, porque un espíritu de enfermedad es un primogénito de la muerte, es el primer hijo que pare la muerte, primogénito primero, porque después viene otro y otro y otro y otro y otro y otro. Y esta mujer tenía un espíritu de enfermedad que la quería matar, destruir. De tal manera que el andar de esta mujer era como el andar de un buey, como el andar de un burro, como el andar de un animal de carga. Ahí lo menciona la palabra del Señor en Lucas 13:15, que no aparece por casualidad. Ahí el buey y el burro dice, no desatan el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber.
Menciona al Señor el asno y el buey y el asno porque el andar de esta mujer probablemente era de 4 patas y era como un buey o como un asno, como un animal de carga. Probablemente esta mujer estaba trabajando también en su vida de mujer diaria y llevaba a lo mejor pesos y cargas y la gente la podía ver cargando a lo mejor leña o cargando cosas para su trabajo, para su vida, ropa o lo que fue sobre sus espaldas, caminando por la calle como si fuera un animal de carga. La enfermedad de esta mujer era la enfermedad conocida hoy como camptocormia, que es la curvatura del tronco y puede deberse a debilidades o contracción de los músculos de la pared abdominal. Tome nota, pared abdominal, sistema digestivo, estomacal. Los líderes de mi equipo saben de qué estoy hablando. Sistema digestivo, estomacal, ya ustedes lo sabrán más adelante. El equipo va primero aprendiendo y después van aprendiendo ustedes. Sistema estomacal, fíjese qué está diciendo. Es una enfermedad que atacó a los músculos, contrajo el sistema estomacal, abdominal, sistema abdominal, contrajo el sistema abdominal y le provocó una curvatura. Los músculos del abdomen le empezaron a tirar y quedó encorvada. Las personas que terminaban con esto, o que terminan con esta enfermedad, son personas que van como corvándose cada vez más. Y luego estas personas viven un tremendo dolor, porque es un músculo tirando permanentemente de ellos hacia abajo, una curvatura muscular, y viven un tremendo dolor en sus vidas. Pero esta mujer, a pesar de su dolencia, a pesar de sus dolores tremendos, ella nunca jamás dejó de asistir a la sinagoga, a la iglesia. Y Dios la bendijo porque a pesar de todo eso, ella nunca dejó de servir al Señor y de estar ahí siempre. Dios la bendijo. Un espíritu que la ató 18 años. Hacía 18 años que le había sucedido eso. Esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. Algo sucedió 18 años atrás. Esta mujer no nació así. Algo pasó en su vida 18 años atrás. ¿Qué fue lo que sucedió? No sabemos. ¿Qué fue lo que sucedió para que el espíritu de enfermedad viniera a su vida? Pero lo que sí está claro en la Escritura, en Efesios 4:27, es que no debemos dar lugar al diablo. Esta mujer era una hija de Abraham. Por consiguiente, era una hija de Dios. Siendo una hija de Dios que asistía a la sinagoga, a la iglesia, algo tuvo que suceder en su vida para que un espíritu de enfermedad viniera sobre ella. Y lo que sucedió probablemente es lo que dice Efesios 4:27. Dio lugar al diablo. Dio lugar al diablo. Al diablo se le puede dar lugar de muchas maneras. La murmuración, la crítica, son una de las maneras más efectivas de Satanás de introducirse en la vida de las personas. Fíjense ustedes cómo María murmura de su hermano Moisés y termina con una lepra. La crítica, la murmuración atraen espíritus de enfermedad que se ponen en el oído y hablan a las personas y los llevan a la enfermedad. Nunca debemos aceptar la enfermedad. Puede ser que esto es lo que le haya sucedido a esta mujer. De repente aceptas la enfermedad. Hay muchas razones para aceptar una enfermedad. Hay personas que aceptan una enfermedad porque quieren una paga del gobierno. Claro que el gobierno te va a dar la paga, pero la vas a pagar. Porque la paga del pecado es la muerte. Y cuando uno acepta un espíritu de enfermedad, uno está aceptando la muerte. Y conocemos los casos de personas que yendo detrás de esto, de una paguita, han obtenido la paga, pero al poco tiempo se han muerto, a los pocos meses, con enfermedades rarísimas, porque un espíritu de enfermedad viene para matar. De la enfermedad no se puede aceptar, porque la enfermedad nunca trae nada bueno, nunca trae nada bueno. La enfermedad siempre viene para destruir y matar. Usted, querido hermano, nunca pretenda a través de una enfermedad obtener nada bueno, porque no se obtiene nada bueno de una enfermedad, absolutamente nada bueno. Y esta mujer, quién sabe si aceptó la enfermedad en vez de rechazarla. Nosotros debemos rechazar la enfermedad,
porque toda enfermedad tiene un objetivo: matar. Por tanto, cuando nosotros nos enfermamos tenemos que ponernos serios, y tenemos que ponernos serios con el enemigo, y tenemos que ponernos serios con Satanás. No, el niño tiene gripe, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Vamos a reprender y vamos a tomar autoridad sobre la enfermedad, no importa lo que sea. Recuerdo aquel que le salió un grano en la nariz. Era un contador en el banco de billetes y le salió un grano en la nariz y se rascó, y era un granito de nada. Y él ni oró por el granito que le salió, ni oró. Y ahí le salió el granito, se rascó, le entró una infección y le tuvieron que amputar la nariz por un granito que le salió. Nosotros debemos tomar autoridad. Yo a veces estoy y me veo alguna mancha, alguna cosa, y oro reprendiendo la enfermedad. Fuera toda enfermedad, en el nombre de Jesucristo. Siempre debemos echar fuera toda enfermedad, porque no sabemos lo que hay detrás. La enfermedad no es producida por el Señor. La enfermedad es producida por la caída en pecado del hombre, está relacionada con el pecado del hombre y está relacionada con los espíritus de enfermedad y con los demonios. ¿Me están entendiendo, hermano? Así que diga conmigo: renuncio a toda enfermedad y la echo fuera en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Jesús la vio. Lucas 13:2 dice: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Jesús la vio. Pero para los fariseos aquella mujer era un ser invisible. Aquellos fariseos no habían visto a esa mujer. ¿Por qué? Porque su religiosidad, sus normas religiosas, les cegaron los ojos. Las normas religiosas ciegan los ojos. Era invisible para los fariseos. La religiosidad de los fariseos les hizo perder de vista el amor y la compasión. El amor y la compasión. No tenían ningún amor, ninguna compasión por esa mujer, queridos hermanos. Fíjense ustedes que aquel hombre, el principal de la sinagoga, el pastor de la sinagoga, que enseñaba el gozo y la alegría de las obras tan grandes que hace Dios, ese hombre se enfadó muchísimo cuando aquella mujer fue sanada. Caballero, que lleva 18 años esa mujer viniendo a su iglesia encorvada. 18 años que la llevas viniendo a ver entrar por la iglesia encorvada, y que de repente un visitante que se llama Jesús, un rabí, hace allí una oración por ella y se endereza. Que se enderece en sábado, en domingo, en lunes, en martes, da igual. Lo importante es que esa mujer, que es miembro de tu sinagoga, ha sido sanada por el poder de Jesucristo, y tú te tienes que alegrar y no te tienes que enfadar. Pero se enfadó. Porque la religiosidad te saca del amor y de la compasión. Ellos creían que el amor de Dios obraba 6 días a la semana, y por lo tanto Dios estaba obligado a descansar en sábado. En sábado no puedes sanar, tienes que descansar. Confinaban el poder de Dios a preceptos legales, preceptos de la palabra de Dios, y a un calendario. Lo tenían confinado el poder de Dios. Para ellos, queridos hermanos, su buey y su asno eran más importantes que esa mujer. Porque a su buey y su asno, si estaba cansado, le daban descanso. Si tenía sed, lo llevaban a beber en día de reposo. Pero a esta mujer cansada, fatigada, angustiada, oprimida por Satanás, ellos no estaban dispuestos a que ella recibiera esa liberación de su vida. Para ellos, su trabajo, ¿qué es lo que representa al buey? Y su asno, que es el medio por el que van a sus trabajos o se mueven o comercian, que es lo que representa el asno, era lo más importante. Por eso Jesús dijo en Lucas 13:15: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Fíjese cómo dice cada uno de vosotros. ¿Por qué? Porque toda aquella sinagoga había sido embaucada en el pensamiento de aquel pastor, de aquel rabino. Embaucada, seducida, de que era más importante los preceptos de la ley que la vida de la gente, que el dolor de la gente, que el sufrimiento de la gente. A ellos les importó lo que quiera que le haya importado la vida de esa mujer que venía fatigada ahí a pedir auxilio, socorrida, con una familia,
con un trabajo, con unas cargas. A ellos les dio igual. Para ellos sus trabajos y los medios para obtenerlos era lo más importante. Y si les tocaba su trabajo, sus medios, entonces se enfadaban. Pero no estaban dispuestos a sacrificarse por la vida de esa mujer. Gracias a Dios que nuestra iglesia no es así. Gracias a Dios que nosotros que estamos aquí no somos así. Para nosotros lo más importante, queridos hermanos, y está más que demostrado, es el sufrimiento de las personas. Por eso hay gente aquí que ha dejado incluso sus trabajos para ir a ayudar a una familia, para ir a visitar a una persona en el hospital, porque para nosotros no somos como esos fariseos. Nosotros sabemos lo que es el amor de Dios, conocemos el amor de Dios. Usted tiene una casa, pero también tiene a través de la iglesia una casa de acogida para los que no tienen casa. Usted tiene donde dormir cada noche, pero también tiene a través de la iglesia un albergue para que duerma el que no tiene donde dormir. Usted tiene una comida cada día, pero también tiene a través de la iglesia un comedor social para el que no tiene comida. Usted tiene un ropero en su casa, pero también tiene otro gratuito en la iglesia para el que no tiene ropero. Usted tiene una ducha en su casa, pero también tiene una guagua aseo en su iglesia para el que no tiene donde ducharse. Usted tiene una despensa en su casa, pero también tiene otra enorme en la iglesia que alimenta a cientos de personas al mes. Usted tiene un refugio, pero también tiene una iglesia que recoge a los refugiados venidos de cualquier parte o de cualquier manera, incluso en patera. Usted tiene un coche, pero no lo usa solo para usted, sino para traer gente al Señor y a la célula. Usted tiene un sueldo, pero no lo usa solo para usted, sino que diezma, aparta un poco para dar al que no tiene. Usted conoce el amor de Dios y aquellos no conocían el amor de Dios. Aquí se siente el amor de Dios y se vive el amor de Dios, porque el amor de Dios no son palabritas, son hechos, no son palabritas. La justicia no está por encima del amor. Es justo que cumplamos el día del sábado. La justicia no está por encima del amor. El amor está por encima de la justicia. Porque la palabra del Señor enseña claramente en 1 Corintios 13, versículo 2, que si no tengo amor, nada soy. Tú eres rabino y no tienes amor por esa mujer. Tú no eres rabino. Tú eres pastor y no tienes amor por los que sufren, por los que se duelen, por los que duermen en la calle, por los que padecen. Tú no eres pastor, tú no tienes el amor de Dios en tu vida. El amor nunca deja de ser. Nunca jamás. El que tiene el amor de Dios y tiene amor de Dios en su vida, no importa lo que suceda, nunca deja de amar. Nunca deja de amar al prójimo. Nunca deja de amar al que sufre. Nunca deja de amar al que erra. Nunca deja de amar. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y si no se ama, no se conoce al Señor. Hay pocas personas en el mundo con el cuerpo encorvado, torcido. Pero hay muchas personas con la vida torcida. Porque Satanás se las torció. Pero Jesús está aquí hoy para enderezar lo que Satanás ha torcido. Ha torcido tu casa, pero la va a enderezar. Ha torcido, pero va a enderezar el Señor. Ha torcido tus finanzas, pero las va a enderezar. Ha torcido tu cuerpo, pero lo va a enderezar. El Señor ha venido aquí y está en medio de nosotros para deshacer las obras del diablo. No hay ninguna razón religiosa, ni siquiera bíblica, para no ser sano de una enfermedad. Repita conmigo, Jesús puede y quiere sanarme. Dígalo. Lucas 13:14 dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay que se debe trabajar. En vez de alegrarse, se entristece, se enfada. Y es que no hay ninguna razón religiosa para no sanar a alguien. De hecho, la sanidad no es un trabajo. La sanidad es una liberación. Es un reposo. Por eso dice, tú no le das descanso a tu buey y a tu asno
Aquí no se trata de trabajos, se trata de reposo. Por eso la mayoría de las enfermedades Jesús las sanó, muchísimas de las enfermedades, en el día sábado, el día del Señor. Porque la enfermedad, queridos hermanos, no procede del Señor. No hay ninguna razón bíblica ni en el Señor para que tú no seas sano. La enfermedad nunca ha sido y ni será la voluntad del Señor. ¿Por qué fue sanada esa mujer si nunca lo pidió? Lucas 13:12 dice, cuando Jesús la vio, la llamó. Es de esos casos raros. Nunca pidió a Jesús que la sanara. Ella nunca pidió ser sanada con palabras, pero sí con su actitud. Porque a pesar de ser rechazada, burlada, menospreciada, ignorada, convertirse en la sinagoga en un ser invisible, ante todos aquellos que estaban allí. A pesar de todo eso, ella nunca guardó rencor en su corazón. Nunca dejó de venir a la iglesia, nunca dejó de estar en la sinagoga, nunca dejó de servir al Señor, a pesar de la ofensa, del menosprecio que recibía, a pesar de ese menosprecio que recibió en ese mismo momento, incluso cuando estaba siendo sanada por el Señor a través del pastor de aquella sinagoga. Pero ella permaneció ahí cada sábado, y eso fue lo que la sanó, queridos hermanos. Eso fue la que lo sanó, su permanencia en la fe, su permanencia en creer, su permanencia en el que Dios pueda hacer un milagro en su propia vida. En Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué hubiese pasado si esa mujer no hubiese venido aquel día al culto? ¿Qué hubiese pasado? Algunos dicen que no pasa nada por no venir al culto hoy. ¿Que no pasa? A lo mejor es el día de tu milagro y te quedaste sin tu milagro, porque el milagro sucede en la congregación. El enemigo intuye cuando Dios nos quiere sanar o bendecir. Lo intuye. Y como lo intuye, pone toda clase de trabas y de cosas para que no vengas al culto. Esta semana visitando unos hermanos en el castillo, se me acercó un empresario que viene a la iglesia y me dijo, pastor, increíble lo que me pasó el domingo. Sentí al Señor, tengo que ir a la iglesia y fui, me preparé, dejé el negocio y me fui a la iglesia. Y cuando llegué al aparcamiento dije, ay, se me quedaron las gafas de sol en el mostrador del negocio. Fue para atrás a recoger las gafas de sol y ya no pudo salir de allí. Que tus gafas de sol no te roben tu milagro. Que se quede todo atrás cuando hay que encontrarse con el Señor. Cuando hay que venir al templo, que se quede todo atrás, incluso que se queden atrás los miedos, porque el Señor está aquí, y donde está el Señor, allí hay libertad y sanidad. No hay enfermedad ni contagio, hay libertad y sanidad, porque Cristo está en medio de su iglesia, queridos hermanos. El enemigo siempre está intentando destruir tu permanencia, pero esta mujer nunca dejó de permanecer. Jesús la vio, porque para Jesús nadie es invisible. Y la llamó. La vio y la llamó. La llamó probablemente con un gesto, porque no se menciona nada. Le dijo, ven. ¿Cómo se le quedaría la cara a todos cuando ven? Y se acercó y le dijo, sé libre de tu enfermedad. Puso la mano sobre ella y la enderezó. Jesús está aquí en medio nuestro y a través de la palabra nos está diciendo, ven a mí, cree.
Cree, ven, cree lo que te estoy diciendo, ven, es un gesto. Es un gesto. Si tú cierras tus ojos y pones tu corazón en el Señor, ves la mano del Señor diciéndote, ven, sé libre de tu enfermedad, porque Él está aquí para traer libertad. Y la mujer se enderezó.